Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 17 de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo auspiciada por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es perspectivas actuales del plan de continuidad de negocios. Parte 1, análisis de riesgo e impacto. A cargo del ingeniero en sistemas William Falcón, gerente de consultoría de BDO Dominicana. El señor Falcón cuenta con más de 15 años de experiencia brindando servicios de consultoría en diferentes temas en seguridad de información, continuidad de negocios, riesgos y auditoría de TI. Posee estudios de especialización en estrategia y perspectiva y en gerencia de proyectos y además las siguientes certificaciones. Auditor líder ISO 27001. Auditor líder ISO 27032. COVID para gobierno de TI, ITIL para gestión de procesos de TI, MBCI de continuidad de negocios por el Instituto de Continuidad de Negocios, BCI por sus siglas en inglés. Es además entrenador certificado por la PSB para la certificación ISO 27032 de ciberseguridad y está en rumbo a certificarse como entrenador para la certificación ISO 27001 por la PSB. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final de la exposición. Ahora sí, damos paso a nuestro panelista. Buenos días, tengan todos. Gracias por estar de nuevo acá en esta nueva entrega de BDO. Realmente es un placer para mí y bueno, y sí, también para BDO dar y compartir con ustedes este tipo de conocimientos. Debo, en estas 17 jornadas que Vanessa ha mencionado, pues no sé si alguien lo ha dicho, pero detrás de todas estas personas que hemos estado, está Vanessa y Jessica y un grupo que realmente es un soporte extraordinario y que permite que esto se lleve con éxito para poder entonces darle una buena entrega. Todo esto que ustedes reciben realmente tiene mucho que ver con ellas dos. Y bueno, vamos a entrar en materia. Yo solamente voy a encender la cámara para saludarlos y vean que no es una grabación. Pero por tema de ancho de banda para que sea un poco más eficiente la transmisión, voy a partir de este momento la podemos encender nuevamente al final para despedirnos. Bueno, en el tema que nos abarca el día de hoy, pues tenemos las perspectivas actuales del plan continuidad de negocio y es algo que realmente ha venido como sonando mucho en los últimos días o desde marzo para acá, luego de la declaración de cuarentena. Entonces, ¿qué tiene que ver? Nosotros la hemos dividido, es realmente mucho material para darlo en 2 horas. No vamos a pretender dar aquí lo que es todo un curso de 5 días, cuando, por lo menos en el caso de la ISO 22031, que 22.301, que es donde estamos dados para dar el curso, pues mucho material para darlo en todo. Entonces, ¿qué estaremos viendo hoy? Tendríamos una agenda en la cual pues vamos a dar un poco los conceptos del plan de continuidad, porque para poder entender todo lo que lleva tanto a nivel de operación como a nivel de auditoría, pues el plan de continuidad hay que saberlo y conocerlo
en muchos de sus componentes y los conceptos. A veces, gracias a la gran experiencia que yo he tenido en trabajo, pues he sido auditor y también he sido consultor. Por lo tanto, tengo las dos visiones prácticamente desde cómo se opera un plan y cómo se puede auditar. Entonces, por eso que también quise poner una parte de cuando estamos auditando qué es un BCP y qué no es, qué te entregan y qué te entregan cuando tú vas a auditar un BCP y qué es realmente lo que tú estás queriendo evaluar. Los componentes del plan de continuidad la jornada de hoy, pues estaríamos hablando nada más de la parte de riesgos e impacto. En la segunda parte estaremos hablando entonces ya de todos los otros componentes que tienen que ver con el plan de continuidad, que son realmente en sí las estrategias, los escenarios y cada uno de los planes para su implementación y luego entonces ya lo que es la mejora continua y el mantenimiento y seguimiento del plan. Entonces, los objetivos. Fíjense que todo es tan dinámico y siempre lo comento dentro cuando estoy haciendo algún trabajo, que el plan de continuidad de negocio, aunque muchas empresas lo tienen como algo realmente muy estático, es un documento muy vivo y realmente necesita mucha atención e incluso muchas empresas dedican una unidad específicamente para ello. No todas tienen cómo costear eso, pero sí es necesario que esto se mantenga, un mantenimiento constante. Y vengo al punto porque yo tenía mi presentación más o menos calculada, pero fíjate que ahora tengo que cambiar, o sea, he tenido que cambiarlo un poco porque ha cambiado el escenario. El escenario ahora resulta que en teoría todo está por irse a la normalidad y esperemos que así sea, esperemos que las condiciones estén dadas para que volvamos a la normalidad. No tenemos las variables para decir qué es la mejor o no decisión, pero sí sabemos, lo que sí sabemos es que se generan nuevos riesgos. ¿Por qué? Porque lo que antes estaba seguro, los empleados en sus casas protegidos, ahora resulta que la gente tiene que salir. ¿Por qué? Porque llamaron vamos a decir, a un trabajo presencial y ahora entonces esos empleados pudieran tener el riesgo de que si no todo está controlado, pues ahora podemos antes teníamos la disponibilidad de los empleados, pero ahora pudiéramos perderla. Y ojalá que no sea así, pero como evaluadores de riesgo y como evaluadores de continuidad, nosotros tenemos que tener eso en mente. Son cosas que se generan por una situación, evento que se dispara. Si no hubiese sido, o sea, si hubiésemos tenido las condiciones normales de cuando se generó la cuarentena y toda esta parte de distanciamiento social, entonces pudiéramos decir que el ambiente sigue siendo el mismo, pero ahora se genera un nuevo riesgo. Y el tema es que aunque el comunicado o la estrategia es que en teoría un 25%, pareciera que la gente entendió que 25 es casi 100. ¿Por qué? Porque tú ves en la calle prácticamente todo el mundo como si nada estuviera, como si todo estuviera normal. Entonces no fue un llamado a la normalidad, sino fue un llamado a una transición hacia una nueva, vamos a decir, un paso hacia recuperar la normalidad. Eso es parte de la continuidad, esto es parte de las estrategias, eso es parte de los riesgos que nosotros deberemos estar tomando. Por lo tanto, por eso es que la perspectiva actual cambia ahora. Entonces yo como persona de continuidad debería estar pensando en mi empresa y diciendo, bueno, ¿qué nuevos riesgos se pueden generar con estas cosas que la gente ahora tiene que tomar el transporte público, tiene que ir a sus lugares de trabajo, porque también la gente entiende que si no va, pudiera perder su empleo. Entonces, bueno, un poco los objetivos que tenemos que precisamente son esos, o sea, que los criterios para diferenciar la parte de la continuidad, la resiliencia, también estaremos hablando, los diferentes puntos del plan de continuidad, o sea, decir, yo desde el punto de vista de quien gestiona un plan de continuidad, tengo una visión
diferente al auditor, es decir, el auditor también tendría que modificar probablemente su plan hacia las nuevas estrategias o a lo que vaya a suceder de ahora en adelante. La importancia de los análisis de riesgo y el impacto que se consolidan en uno solo para poder determinar que la empresa está evaluando bien sus riesgos y está apuntando bien a cuáles son sus estrategias. No, el plan de continuidad no es algo sencillo, no es algo, vamos a decir, barato, tiene sus costos, por lo tanto yo tengo que ser lo más certero posible en lo que yo voy a establecer como estrategia. Entonces, vamos a comenzar lo que tiene que ver con la resiliencia. Y en este punto, pues, la resiliencia tiene que ver más, o sea, tiene que ver con el hecho de que no es necesariamente tengo que esperar que la empresa tenga una disrupción para poder demostrar que soy resiliente. Yo tengo que ser resiliente, o mi empresa tiene que serlo, porque yo me anticipo a posibles cambios o porque yo estoy al tanto de circunstancias que pueden afectarme y actúo en pro de evitar o de prepararme mejor para un evento específico. Entonces, la continuidad, como lo dice en este tipo de lámina, es que la continuidad es parte de lo que aspira a ser una organización resiliente, pero no es todo. O sea, yo no puedo decir, no, yo tengo mi organización es resiliente porque yo tengo una continuidad de negocio bien establecida. No, yo tengo que también tener otras cosas. Y estas ideas que les he colocado acá, ¿qué les sugiere que debería ser la principal herramienta para, vamos a decir, garantizar que nuestra organización es resiliente? Muchos lo tendrán en mente, pero vamos a seguir. Yo les voy a decir en un momento qué es lo que se genera, o sea, cuál es el soporte, cuál es la herramienta que nosotros deberíamos tener en nuestras organizaciones para asegurar esta resiliencia organizacional. Primero, nosotros debemos, o sea, estas son preguntas solamente que se generan de una lluvia de ideas, pero cada empresa tiene su particularidad. Es decir, yo desde ahora, y mejor desde antes y ahora, pero a medida que cambian los escenarios, tengo que seguir haciéndome preguntas. En este caso, dado el escenario que les planteé en el principio, ¿qué pasaría si mi gente por venir al trabajo resulta positiva o Dios no lo quiera? Eso no debería ocurrir, pero la posibilidad está. Entonces, ¿qué pasa? La organización al estar en contacto con esta persona, ahora yo voy a tener una restricción total de todos mis empleados porque no es nada más uno el que se contagió, sino que todo el que tuvo contacto con él también pudiera ser aislado. Entonces yo digo, bueno, tengo que tener eso en cuenta, yo tengo que tener en cuenta qué debo hacer, cómo debo proteger a mi gente, qué medidas debo tomar, cómo hacer para que las cosas pudieran mitigarse un poco más. También tengo personal clave que sabe de respaldo, vamos a decir así, en caso de que mis personas claves tengan algún percance. Esto hay que evaluarlo. Y son muchas cosas que se generan. Por ejemplo, esas preguntas no están acá porque sucedieron desde ayer o anteayer. Entonces, cada vez que ocurre algo nuevo o cada vez que hay un cambio como organización, debo tener un equipo que se pregunta qué cosas pueden ser. Es fácil decir, bueno, volvemos a nuestras labores, todo va camino a normalizarse. Esa es la visión positiva. Pero sin ser fatalistas, nosotros también debemos poner nuestro punto de, bueno, ¿qué va a pasar si esto? Prepararme para el peor escenario, que en este caso es lo que resulta de los planes de continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio normalmente evalúan precisamente el ambiente pesimista o el ambiente peor. ¿Por qué? Porque si no me va a pasar nada, pues probablemente no haga ningún plan. Entonces, le decía que ¿qué es lo que realmente hace que una organización pueda ser resiliente? Pues el plan estratégico es la herramienta más cercana o más útil para ello. ¿Por qué? Porque el plan estratégico normalmente se hace para precisamente ver hacia el futuro, ver qué voy a hacer, cómo voy a tomar en cuenta las nuevas variables, cómo voy a tomar en cuenta las nuevas situaciones. En este momento
todas las empresas deberían estar pensando en qué parte de su plan estratégico se vio afectado y cómo voy a cambiar mi plan estratégico ahora. Entonces, fíjense que va a haber cambios y deberían haberlos porque las cosas no fueron sencillas. Les voy a mostrar algo que tenga que ver con ciertas adaptaciones, muy sencillas, pero que deben estar, deben ser parte de cómo la gente está pensando en su negocio. Voy a poner un video muy corto. Pues es un video muy corto, pero fíjense que si usted tiene un negocio, puede ser un gimnasio, puede ser lo que sea, usted tiene que buscar ahora la manera de cómo voy a hacer que yo no me detenga en un 100%. Entonces, muchas empresas dirán, no, pero eso me cuesta, entonces yo voy a ver cómo no quiero invertir en eso, pero va a tener que hacerlo, quiera o no, porque los demás lo van a hacer y su ventaja, y ellos van a tener ventaja competitiva. Entonces, lo que les quiero decir es que el plan estratégico es prácticamente una de las herramientas que tiene que ver con la resiliencia. ¿Por qué? Porque se anticipan los cambios, porque ve hacia el futuro y porque entonces en este caso yo debería contemplar la continuidad de mi negocio en ese plan estratégico. Y esas palabras que decía que las especies no son las que son más fuertes, sino que mejor se adaptan a la evolución. Estas son parte de la evolución. La evolución es a pesar de que hay un evento negativo, pues yo tengo que evolucionar hacia cómo mi continuidad perdura en el tiempo. ¿Qué cosas estamos viendo diferentes? Fíjense que yo he escuchado, por ejemplo, argumentos en algunas empresas donde dice, bueno, COVID, sobre todo al inicio, pero COVID, hubo más muertos por la influenza el año pasado o el pasado que el COVID ahora, porque entonces tanto alboroto por esto. Pero resulta que son dos contextos totalmente diferentes. El contexto de una epidemia o de algo puntual no es lo mismo que el alcance del COVID que tiene a nivel de todo el globo. Entonces, si ven que, por ejemplo, vamos a suponer en Estados Unidos tuvo una epidemia como la influenza o lo que sea, probablemente ellos tomaron sus medidas, pero fueron medidas locales y fueron medidas que afectaron solamente a cierto tipo de regiones o lo que sea. Entonces, dentro de nuestro argumento, de nuestros posibles escenarios, nosotros debemos ver que los eventos a veces solo impactan a nuestra empresa. En el caso del que les decía, ¿qué pasa si uno de nuestros empleados sale positivo en esto? Nosotros nos estaría impactando solamente a nosotros y nuestra empresa pudiera ser agravada por solamente, que es diferente a que todo el mundo esté en su casa, a que todo el mundo, la continuidad para todos los competidores está siendo, vamos a decir, por igual, a que cuando se active todo y resulta que yo no puedo continuar, pero mis competidores sí. Entonces, el impacto es diferente. El impacto que yo debo tener para uno o para otro es diferente. Incluso en eventos de otro tipo, si el evento lo impacta a usted solo, usted tiene un problema, porque el otro, que es el competidor, en caso que lo tenga, tiene una ventaja competitiva porque usted está fuera de, vamos a decir, de servicio. Por lo tanto, su prioridad es hacerlo lo más pronto posible para disminuir el impacto reputacional e incluso el impacto financiero. Pero resulta que si es todas las empresas de la región están afectadas, entonces todos estamos en el mismo, vamos a decir, con el mismo problema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el primero que se levante y el primero que te brinde el servicio y demuestre que es resiliente, pues tendrá mejor opinión dentro del público. Por lo tanto, pues va a tener siempre la ventaja. Entonces, cualquiera de las dos, siempre las empresas pudieran pensar que estar preparadas para
levantarse de una disrupción es siempre el norte, pero hay que tomarlo en cuenta los escenarios si es para mi empresa, para nivel regional o país, o en este caso que estamos hablando de nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué empresas deben estar pensando en cómo cambiar su modelo o cómo adaptarse al nuevo modelo o cómo subsistir en los siguientes días? Estaremos hablando que, por ejemplo, las aerolíneas y los aeropuertos tienen hoy en día una restricción bastante bárbara en cuanto a que no tienen ningún ingreso. Entonces, pero estoy seguro que esas empresas que tienen una buena organización, planificando qué van a hacer para cuando esto se normalice, e incluso qué van a hacer si se repite una situación igual, entonces ellos estarían trabajando aprendiendo de estos casos para poder hacer sus adaptaciones. Igual las empresas eléctricas y las empresas, por ejemplo, de transporte público, vamos a decir, masivo. Las empresas, bueno, por ejemplo, las empresas que aún cuando han tenido continuidad, como son las empresas de retail, o sea, supermercados y tiendas, han tenido no han parado e incluso tienen más demanda ahora. Pero si se ponen a ver, hay unas que no estaban preparadas o han tenido que adaptarse a que la gente pueda hacer compras en línea, seleccionar sus productos, haciendo prácticamente el mercado, recogiendo sus productos necesarios para después irlo a recoger en la tienda. Entonces, en el transcurso del tiempo, pues han aparecido algunas que ya lo han implementado. ¿Qué va a pasar? Probablemente algunas no van a dar chance de adaptarse de aquí a que se ponga normal. A lo mejor tienen algunos inconvenientes o no tienen la suficiente estructura para hacer el cambio, pero ya sea ahora, antes de que termine la situación o después, estoy seguro que la mayoría de las empresas de retail van a tener este tipo de servicio. ¿Por qué? Porque tienen que prepararse, no sabemos y es muy probable, que sea así, pero es probable que las situaciones sean reincidentes. También pasa con los bancos, todo el tipo de empresas, por ejemplo, la parte gubernamental pudiera también estar haciendo sus adaptaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente que trabaja en estas empresas, la parte operativa debería estar pensando, y la parte estratégica, por supuesto, deberían estar pensando cómo hacemos para que nuestro negocio cambie y dé este giro, dadas las situaciones que hemos estado observando y preparándonos para futuras situaciones. Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues todo lo que estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, lo marcamos en la 22.301, que es, vamos a decir, un estándar que es certificable para personas, que es certificable para empresas o para organizaciones. Es decir, es muy importante tomar ahora en cuenta que esta pudiera ser un marco de referencia. No es el único, puede ser que ustedes pueden adaptar cualquier otro marco, pero este es el más reconocido mundialmente y además de eso, pues, le permite una certificación de la empresa. El caso es que nosotros debemos tener siempre dentro de nuestro equipo de trabajo o de nuestra empresa algo que guíe cuál es la manera de hacer cuál es la metodología, cuál es la manera de documentar, cuál es la manera de operar mi plan de continuidad. Por lo tanto, porque si yo lo hago a lo que escucho, mira, tienes que hacer un guía, tienes que hacer un análisis de riesgo. Sí, es verdad, eso es lo que dicen, pero muchas veces el marco es el que te dice qué cosas debes contener la política, qué cosas, cómo debes organizar tu plan y cómo, más sobre todo, cómo puedes mantenerlo y cómo puedes asegurar la mejora continua del mismo, que es parte de lo que les decía que es un plan implementado. Entonces, tiene que ver con disrupción e incidentes. Disrupción prácticamente es lo que dispara o pudiera disparar la activación de un plan. Y la disrupción viene precisamente producto de un incidente que afecta negativamente
ya sea las operaciones o no quiere decir, a veces ni siquiera tiene que pararlas por completo, solamente con una disminución de la capacidad pudiera ser una disrupción. Entonces, ¿qué es el plan realmente? Bueno, según la ISO, pues una información documentada, pero resulta que la gente lo interpreta como que, bueno, entonces quiere decir que el plan es un documento solamente. Yo con un documento lo tengo ya. No, ese es el plan. El plan es, usted tiene su documento. La gestión del plan es otra cosa. La gestión es tener esa maquinaria andando para que el plan esté siempre activo, para que el plan esté siempre al día, para que tome en cuenta las nuevas variables, los nuevos riesgos. Entonces podemos decir que la gestión del plan es lo que realmente lo mantiene vivo. Y es por eso decía que es algo vivo, es algo que siempre debe estar en constante, vamos a decir, actualización, en constante movimiento, prueba, lo que sea, para poder yo asegurarme que en el momento que lo necesite, pues vamos a tener una cercanía o una capacidad de operación, a lo mejor no al 100%, pero sí a un nivel aceptable, que es lo que se define. Entonces, la otra definición que la tiene la BCI, pues es un poco más, vamos a llamarlo más completa, tiene que ver con la gestión de la... Entonces, fíjense que hemos resaltado que identifica prioridades, prepara soluciones, respalda los objetivos estratégicos, es decir, ahí vamos con el plan estratégico. Yo hago un plan para respaldar que mis estrategias y mis planes y mi visión de cómo voy a operar pues se mantenga en el tiempo y sea exitosa. Identificamos riesgos y amenazas, creamos las estructuras para responder a eso, hacemos planes para abordar los incidentes y los crisis en el momento de que se active y luego, por supuesto, no luego, al final puede ser que usted lo haga después de que suceda un evento como está sucediendo ahora, o puede que usted lo haga a medida que usted haga sus pruebas o simulaciones del plan, porque no necesariamente tiene que ocurrir algo para que usted sepa mejor, haga la mejora continua y valide que su plan está funcionando. Entonces, ¿todo esto para qué? Esto es para continuar las operaciones comerciales en el caso de una interrupción. Todo esto que estamos haciendo, todo esto que se ha resaltado, es con el objetivo de continuar las operaciones en caso de una interrupción. ¿Operaciones comerciales de qué tipo? Operaciones no siempre son comerciales, pero en este caso lo han definido como comerciales, pero las operaciones que son medulares o críticas dentro del negocio. Entonces, el sistema de gestión que comprende toda esa maquinaria que mantiene el plan y que lo tiene listo para la hora de ser requerido, pues funcione eficientemente, está compuesto por políticas, que es la base, o sea, es como decir, el sustento de todo eso. O sea, las políticas vienen a ser como que todo ese esqueleto que luego va a soportar todo lo que nosotros pongamos sobre él. Tiene que estar bien hecho. Es como decir, un edificio con unas columnas tiene que ser estable para poder soportar todo ese edificio que se está construyendo. Si esas columnas no están bien establecidas, pues ante cualquier movimiento se puede derrumbar. Por lo tanto, estas políticas son prácticamente mucho más importantes porque fijan todo el esqueleto. El personal, las personas tienen que ser competentes, tienen que estar enteradas y conocedoras de que las particularidades de sus funciones, tienen que tener unos roles y responsabilidades definidas, tienen que saber en qué están metidos con esto. O sea, tienen que saber cómo les tocó, qué cosas les tocó hacer. Porque sin estas personas, pues el plan puede estar muy elaborado, muy bien hecho, pero si al momento yo necesito a las personas o cuento con ellas, pues voy a tener problemas. Luego viene el proceso de gestión, que ahí es todo ese engranaje que tiene que ver con el mantener actualizado, el poder garantizar que la implementación de todo esto que se diseñó en un principio y que se contempló desde los puntos de vista, desde los inicios en cuanto a cuáles son los procesos que yo debo mantener, en qué tiempo los tengo que recuperar. Entonces yo tengo que saber que eso tiene que ir actualizándose, tengo que ir haciendo una gestión para que validar que eso está bien hecho y sobre todo que parte de la mejora continua es precisamente revisar.
Tenemos entonces lo que es la evaluación de desempeño. Yo tengo que estar colocando indicadores de desempeño, colocando oportunidades de mejora, lecciones aprendidas cada vez que se hace una vuelta de este ciclo. Más o menos acá están lo que es la gestión de continuidad del negocio como tal, o sea, toda esa parte de la gestión que se mantiene de mantener los planes actualizados. Y esto, dentro de las analogías que he escuchado, tiene mucha validez de la parte de arriba, que tiene que ver con la gestión del plan, es todo lo que es cuando nosotros tenemos el plan ya establecido y mantenerlo, es como estar preparándonos para la guerra en tiempos de paz. Es decir, estamos aquí haciendo simulaciones, estamos documentando, estamos viendo qué riesgos hay, dónde nos puede atacar el enemigo, por decirlo así. Entonces yo tengo que estarlo manteniendo. Todavía no ha ocurrido nada, pero yo estoy en una gestión constante dentro. Ahora, la parte de abajo es ya la operación como tal. Yo tengo que estar, en el momento en el que ocurre algo, tengo que activar mis planes, tengo que activar cada uno de esos planes y una gráfica más adelante vamos a ver en qué momento entran cada uno de ellos. Pero entonces esta parte es como cuando ya estamos en guerra. Probablemente las mismas personas que estaban en la gestión, en la parte de arriba del plan, sean como ese tipo de estrategas que no participan en la batalla, pero que son claves en la organización y en la planificación. Y esta gente de abajo, pues sí es la que realmente va a estar en el frente de batalla haciendo todas las operaciones y las actividades para poder lograrlo. Es decir, probablemente también por el músculo que la empresa tenga, por el tamaño, porque no tiene todas las cosas estén compenetradas, es decir, la misma gente que lo gestiona, probablemente le toque alguna actividad en la parte de operación, pero es parte de la estrategia, o sea, es parte de cómo se diseña el plan. Es decir, hoy en día que un plan aplica para todos, pues no es factible. Cada empresa es una persona totalmente diferente, con su cultura, con su manera de hacer las cosas, con sus procesos diseñados de una manera, por lo tanto los planes de continuidad deben diferir. Y no importa si el modelo, o sea, vamos a decir, la razón de negocio sea igual entre una empresa y otra. Entonces, ¿qué no es un plan? Realmente cuando vamos como auditores, cuando he ido como auditores, como auditora a esto, pues me dicen, mira, aquí está mi plan, y me entregan el BIA, o me entregan, he leído, no, resulta que el plan hacemos simulaciones de evacuación del edificio, que si tenemos un botiquín de primeros auxilios y todo eso. También presentan ese tipo de cosas. O a veces te dicen, el plan de continuidad de negocio está compuesto por una estrategia, por unos escenarios, resulta que tiene un vía, tiene que hacer el vía contempla tales y tales cosas, o RPO quiere decir esto, RPO tal cosa. Y realmente tú te pones a ver y dices, ¿dónde está el producto de todo eso que tú me estás diciendo? ¿Dónde está el producto de esa metodología? No sé, es mi plan de continuidad de negocio. Pues no me dice nada. Y van a ver lo que son auditores, si les ha tocado esto, pues les han tocado como más o menos igual. Yo he visto, por ejemplo, que dentro de todas las auditorías, no todas, pero sí un punto muy común es el plan de continuidad de negocio. No lo prueban, no hay una documentación, está desactualizado, tiene 5 años que se hizo, no lo han implementado. Son cosas que hemos conseguido normalmente quien hace la auditoría también no he visto todavía una empresa que haya solicitado una auditoría al plan de continuidad de negocio respecto a, por ejemplo, una ISO 22301 o una certificación. Todavía no he tenido, probablemente sí exista, pero no me ha tocado la suerte. En este caso, ese tipo de auditoría va a ser mucho más profunda y probablemente le va a decir a estas personas, para poder certificarte tienes que tener todo listo y de una manera pues bastante demostrable. A veces también te dan una documentación de los respaldos, pues a veces pareciera ser que se tiene un plan en papel solamente para cumplimiento
y no está implementado, ni siquiera las personas saben qué implicaciones tiene ese plan y cómo lo van a tener. Un plan de continuidad de negocio en sí, más que se pueda llamar plan de continuidad de negocio, usted lo puede llamar como usted quiera, usted puede decir que se llama plan de contingencia, puede llamar plan de emergencia si quiere, pero el contenido tiene que estar basado en sus procesos, cómo usted va a garantizar que los procesos críticos se vayan a levantar, cómo usted va a manejar todo lo que es la activación del plan o no, de cuál es el personal clave, cuáles son los recursos mínimos, cuál es la tecnología que debe estar activa. Entonces, en este caso, usted tendrá que demostrar un plan de continuidad. Nosotros también, a veces, hay una documentación sumamente extensa, pero un plan de continuidad debería decir, porque no está hecho para el auditor, estaría hecho para quien lo va a necesitar. Por lo tanto, debería hablar por sí solo. Debería ser una cuestión que debería, ¿cómo llamo? No debería admitir preguntas o por lo menos, porque imagínense ustedes en una emergencia, alguien que quiera activar el plan y va a leer el contenido, pues te pregunta lo que quiere decir esto, que debería hablar por sí solo. Y por lo tanto, pues es lo que yo considero que deben las empresas trabajar, enseriarse en lo que a su plan de continuidad deben tener. El plan, muchas veces en las empresas hemos visto que los planes de continuidad pues son vistos como que, bueno, es algo que no sé cuándo lo voy a necesitar, nunca lo necesite, voy a gastar una gran cantidad de dinero, pero sí ha sido demostrado que provee ciertas ventajas. Y es, por ejemplo, al momento de un evento, pues si sus competidores no lo tienen o no lo tienen preparado adecuadamente, pues usted tiene una ventaja competitiva. También ayuda a proteger a su personal en cuanto a que contiene un plan de emergencia, puede estar ligado a un plan de emergencia, usted puede tener, derivado de ese plan de continuidad, usted va a tomar decisiones que van a proteger a su personal. En el caso de empresas que necesitan calificación de riesgos, porque sean, se llama empresas públicas o porque son entidades financieras, pues la calificación de riesgo pudiera mejorar si usted tiene un plan de continuidad establecido. Y muchas otras cosas, el nivel de madurez, usted puede hacer cumplimiento regulatorio y sobre todo también con los últimos cambios que el plan no está hecho para eventos distintos, pues usted estaría mucho más preparado para responder a estos eventos. Entonces, para esta parte que hemos estado determinando, pues tenemos que el plan de continuidad pues comienza con prácticamente pues algunas veces se establecen las políticas, los roles y responsabilidades, se diseña o se evalúa o se hace una introducción a la cultura de las empresas. Pero eso es prácticamente la construcción base del plan. Realmente lo que nos dice a nosotros o lo que le dice al plan, qué es lo que es realmente importante y a dónde tienes que enfocarte para hacer el diseño y luego implementación, son dos puntos que son analizar los riesgos de continuidad y analizar el impacto. La diferencia entre uno y otro, pues el análisis de riesgo se basa en probabilidad de impacto pues, y el análisis de impacto, el impacto y el tiempo. O sea, son dos cosas, se complementan uno al otro. Y ya más adelante vamos a ver cómo ambos van a decidir o van a proveer información suficiente para decidir dónde voy a tener yo dónde voy a tener que poner la brasa para poder seguir, continuar las operaciones. Entonces, a nivel de análisis de riesgo, pues se presentan normalmente 4 dominios y esos 4 dominios tienen que ver con dónde están los posibles, vamos a decir, puntos débiles o flacos dentro de una estrategia de continuidad. Entonces, la primera es la gente, tiene que evaluar los riesgos bueno, en este caso, cómo es la estructura organizacional, está preparada para
tengo suficiente estructura o tengo personal capacitado para soportar incluso las operaciones en caso de que ocurran. ¿Cómo hago en el caso de que las operaciones sean, vamos a decir, disminuidas, menguadas, y tengo poco personal o tengo mucho personal también? O sea, ¿cómo selecciono cuál es la persona adecuada? Entonces yo tengo que tener, lo que sí tengo que estar seguro es que mi gente está con las competencias suficientes, la disponibilidad probablemente, y garantizar que al momento de un evento, pues yo voy a contar con personas para seguir. Lo otro son los procesos, es decir, cuáles son los riesgos que tienen mis procesos de ser disminuidos o afectados, qué medidas tengo para en este caso, proveer respaldo a alguna falla puntual. Si ocurre un evento que me afecta un proceso, yo debería prepararme para que ese proceso pueda continuar por lo menos en un tiempo prudencial mientras arreglo lo que haya sucedido. No necesariamente tengo que activar el plan. Yo tengo que tener estrategias para ver qué cosas puedo, vamos a decir, paliar, como un proceso paliativo a una posible disrupción. Cómo funcionan los controles en la parte de proceso. Yo debería a veces considerar que los controles pudieran ser una piedra de tranca, por lo tanto, pues pudiera ser que yo flexibilice, pero también tengo que ver cómo lo hago y en este caso, si poner en riesgo las operaciones del negocio. La infraestructura tecnológica es el tercer dominio que es una de las más importantes. De hecho, tiene sus propios planes, por decirlo así, prácticamente independiente. Incluso en muchas empresas entienden que el plan de continuidad de negocio es el plan de continuidad de tecnología. Pues. Es el plan de continuidad, o sea, es decir, el DRP, que es el de tecnología, es parte del plan de continuidad del negocio. Pero bueno, son cosas que probablemente las empresas al ir madurando en su etapa, pues van a ir corrigiendo. Bueno, aquí tiene que ver con todo lo que es hardware, software, todo lo que es la arquitectura en sí, es decir, cómo está mi estructura, mis redes, cómo están mis puntos de protección de fallas, para evitar fallas únicas, o sea, puntos únicos de falla. Cómo son mis estrategias, cómo está mi personal entrenado y capacitado para poder operar. ¿Qué pasa con mis proveedores de tecnología? Si cuento con ellos a la hora de un evento o no. Tengo que asegurarme de todo eso. Esa es parte de los riesgos que tengo que evaluar. Y en la parte de instalaciones físicas, pues es otro de los riesgos. Tengo que ver en la parte de si, hablando de continuidad del negocio como tal, o sea, si el acceso a las instalaciones está permitido, si están en condiciones aceptables, los data centers, si cuento con políticas vamos a decir, en este caso, para este tipo de eventos, pues yo tendría que disponer de políticas que garanticen el distanciamiento. A veces, por ejemplo, en los pools de trabajo, pues los cubículos están prácticamente uno al lado de otro y a menos de 1 metro de distancia. Pero habrá que hacer por ahora algunos cambios en esas instalaciones o en la distribución de eso. No sé, son estrategias que vamos a tener que trabajar. Algún ejemplo también, además de amenazas, pues además de esos dominios, pues tenemos amenazas que pueden hacer que un plan se active. Dentro de todas estas 4 dominios, pues tenemos amenazas ambientales, amenazas humanas y organizacionales, tecnológicas, que realmente son como más detalle acerca de todos estos dominios que presenté anteriormente, cómo cada uno de ellos puede ser afectado con un evento. Es decir, yo puedo activar un plan en caso de que cualquiera de los 4 dominios tenga un problema, es decir, no tengo gente. La gente está, bueno, es más o menos el punto actual. Es un poco, vamos a decir, como inusual el ambiente ahora, porque
si vemos los 4 dominios anteriores, por ejemplo, los procesos, las instalaciones, la infraestructura y la gente están allí. No ha ocurrido nada que los afecte físicamente pero la restricción viene porque en el caso de la gente, pues, tiene que estar trabajando desde su casa, pero también está en el punto de que no hay clientes o hay una restricción de operar por parte de una resolución que no entra aquí, pero realmente el tema se va más hacia la gente. Es decir, tengo problemas de tener mis personas. Ya sea desde el punto de vista ambiental, es decir, el ambiente no está dado para que mis personas trabajen, el ambiente no está dado para que mis clientes vayan, el ambiente no está dado para que mis proveedores vengan y me den mis productos para yo, de mi cadena de valor, por ejemplo. Entonces, los riesgos han evolucionado. Para yo poder tratar temas de continuidad, pues tengo que ser muy dinámico y muy actualizado. Por ejemplo, si yo me quedo en el pasado, los riesgos normalmente se evalúan sobre todo a nivel de desastres naturales, que si la infraestructura, las huelgas y la parte humana. Últimamente, pues hemos estado ya agregando otro tipo y hemos enlazado la continuidad a otro tipo de amenazas. Incluso la parte de riesgo se ha tenido que meter mucho más en la gestión de continuidad, porque realmente de una gestión de riesgo es donde yo puedo decir cuáles son las cosas que me pueden afectar mi continuidad. Pero entonces ahora ha estado más lo que es la parte de ciberseguridad, la parte de hackeo, ¿cómo se llama? Divulgación de información, robo de información, pero también ahora entra a lo que es la Internet de las cosas. Y entonces yo tanto como estratega del plan de continuidad también, y como auditor también yo debería tener que si mi empresa o si la empresa de la cual yo estoy haciendo el trabajo está incorporando nuevas tecnologías o nuevos procesos más modernos o más vamos a decir, de transformación digital, lo que sea, yo debo evaluar qué cosas riesgos traen consigo ese tipo de nuevas tendencias para ver cómo afecta la continuidad del negocio. Es decir, si en el caso de la Internet, bueno, por ejemplo, en el caso de las empresas eléctricas utilizan o desde hace tiempo estaba utilizando, pero ahora aún más utilizan lo que son las industrias control system, que son escalas, que son equipos que toman decisiones y que se alimentan de ciertas condiciones para, por ejemplo, en el caso de la electricidad, para dejar pasar o no fluir la parte eléctrica, o para cerrar válvulas o cerrar, abrir. Entonces, si esos dispositivos son atacados, probablemente me causen un gran problema en mi industria. Por lo tanto, ahora yo tengo que meter dentro de mi plan de continuidad de mis riesgos controles con respecto a ese tipo de, vamos a decir, tecnologías. Los factores que tienen que ver con riesgos, pues tenemos que todos esos que hemos hablado, pues hay que evaluarlos en conjunto para ver la capacidad de recuperación de la empresa. No puedo agarrar uno solo, no, de todos los riesgos, yo voy a tomar uno solo y es el que voy a trabajar. Hay que hacer una evaluación en conjunto de todos esos riesgos. ¿Qué se deriva de las pandemias entonces ahora? De riesgos, pues nosotros tenemos que hacer una revisión de los riesgos que han surgido, también los que ya teníamos, si realmente los teníamos bien evaluados, si la matriz de riesgo realmente me está diciendo que ese es el nivel en el que yo estaba en un riesgo residual bajo y resulta que no estaba en un riesgo residual bajo. Tengo que ver cómo actualizo eso para estar realmente en las condiciones verdaderas y no en condiciones ficticias. Luego tenemos el análisis de impacto, que realmente busca tener 4 cosas, o sea, es decir, yo hago un análisis de impacto para ver a lo largo, o sea, qué procesos yo voy a tener y los impactos y las consecuencias
en caso de que esos procesos sean interrumpidos. Ese es un punto. Lo otro es cuánto es lo máximo que yo puedo tolerar en una interrupción de esos procesos y cuáles son las prioridades para la recuperación, cuáles son las dependencias que tengo con esos procesos, cómo se dependen uno de otro, cuáles son los recursos mínimos que cada uno de esos procesos necesita. O en este caso, usted puede enfocarlo para productos, servicios, procesos, pero en este caso usted puede decir, mira, necesito personas, necesito recursos tecnológicos, necesito un proveedor externo. O sea, ¿cuáles son los recursos que necesito para seguir? Y ahí es que yo voy a decir, bueno, dado todas esas variables, yo voy a establecer una estrategia para que ese proceso pueda continuar y pueda yo entregar ese producto y servicio que, pues, a mis clientes o en este caso a los interesados. Entonces, yo tengo esas 4 cosas. Sea cual sea el nombre que usted le dé al análisis de impacto, usted debería tener esas 4 cosas. Si usted, o sea, quiere diseñar un plan de continuidad de negocio, es prácticamente imposible que usted lo pueda hacer si no tiene esas variables bien estudiadas, definidas, para poder determinar. ¿Por qué? Porque usted puede decir, bueno, yo voy a hacer un análisis de impacto, ya yo conozco mis procesos críticos, este y este, pero usted no está seguro de las dependencias que tienen, cuáles son realmente los tiempos, si se va más en una situación, tú puedes decir, bueno, mis procesos son todos críticos y lo va a tener todos prácticamente en línea. Pero si usted dice, hace un análisis más completo, probablemente dice, bueno, no, puede ser que se alargue el tiempo de recuperación a 4 o 8 horas un día. Mientras más cercano sea el tiempo de recuperación, más costoso es. Por lo tanto, usted pudiera estar haciendo una inversión en algo que probablemente no necesitaba. O lo contrario, usted puede ser muy, vamos a decir, bueno, mira, yo creo que este proceso, yo puedo durar un día sin él, yo lo estimo así, pero resulta que cuando ocurre el evento, pues no era así. Usted lo necesitaba de inmediato y usted hizo una estrategia para recuperar eso en 1, 2, 3 días, cuando usted lo necesitaba en el momento, en una hora. Entonces, si usted no hace este análisis de impacto, si usted no hace todas estas consideraciones antes de poder diseñar las estrategias y poder diseñar su plan y después implementarlo, pues usted estaría empezando, como les dije, con una base no muy sólida que pudiera derrumbarse en cualquier momento. Ahora, ¿cómo lo llama usted? Normalmente lo llaman vía, pero usted puede ver que en algunas partes o algunas dicen, no, el vía ya no existe, no, pero va a tener que tener estas 4. Llámelo no vía, sin vía, lo que sea, pero tiene que tener estas 4. Ahora, ¿cómo? En este caso, pues, más que tipos de análisis de impacto, pues más que todo son como fases, porque al final usted no puede decir voy a hacer solamente un análisis de impacto inicial, sino que usted puede decir, o usted va gradualmente incorporando en su análisis de impacto, usted primero hace un nivel estratégico y va a ese nivel estratégico, pues usted considera que es el nivel estratégico o la dirección de la empresa, pues es el más adecuado para saber qué cosas son las que le duelen o no. Pero después usted va a tener que ir a analizar cada producto por un lado, luego cómo eso impacta a los procesos, cómo puedo yo saber cuáles son los procesos que impactan y por último, cada proceso tiene actividades, por lo tanto yo tengo que desglosar todo ese proceso en una serie de actividades. Entonces al final me va a quedar un plan que me va a decir, mira, estos son tus procesos, pero también muchas veces cuando hablamos de procesos, pues hay gente que entiende que es un proceso macro, pero resulta que dentro de un proceso macro, pues existen subprocesos. Probablemente dentro de un proceso, un proceso macro que tenga 4 subprocesos, usted realmente necesita uno de esos 3. Entonces haga la estrategia
de continuidad para ese que tiene y no para todo el proceso. A veces vamos a una revisión de impacto y resulta que te dicen, no, es todos los procesos administrativos, pero el proceso administrativo es bastante amplio. El proceso administrativo tiene muchos subprocesos y actividades que probablemente no deberían continuar a un evento porque podemos dejarla de lado. Por lo tanto, entonces yo me tengo que enfocar más en granular eso, y eso va en el análisis de impacto de las actividades. Por eso es que son necesarias estas fases. Más que tipos de análisis de impacto, como lo llama la BCI, pues podrían ser más como fases. Luego, nosotros, dentro de ese análisis de impacto, pues tenemos que determinar, pues además que ya por un lado determinamos cuáles son los críticos, los procesos críticos, toda esa parte crítica, pero debemos saber cuál es el tiempo de información que yo necesito, o sea, o que yo estoy dispuesto a perder en el caso de un evento. Es decir, si yo tengo respaldos diarios, pues probablemente yo pueda perder un día de data en caso de que un evento suceda en el momento justo antes de hacer el próximo backup. Entonces, yo tendría que contemplar eso dentro de mis riesgos y decir, bueno, yo puedo operar con un día sin. Entonces, ese sería mi RPO. Y el RTO, o sea, si te ponen a ver, el RTO es para antes. Yo debo calcular, o sea, es de la data que tengo antes de que suceda el evento, y el RTO es a partir de que sucede el evento, cuánto tiempo tengo yo para hacer o activar mis operaciones. Un ejemplo, por ejemplo, de la parte de recuperaciones, pues, usted puede por cada proceso pues, determinar cuántas horas sean necesarias. En un caso, cada proceso tiene su propia, vamos a decir, variable de tiempo y de recuperación. Probablemente la recuperación puede ser que coincidan porque usted tiene un solo procedimiento para hacerlo, pero a lo mejor si usted tiene un evento más cercano, usted lo va a tener que hacer en réplica en línea, por lo tanto, el tiempo de recuperación de los datos va a ser mucho más, cercano porque yo estoy haciendo una autorización en tiempo real en un sitio remoto. Pero estos son los puntos que debo tener. Cada proceso, por ejemplo, puede tener diferentes RTO y eso es lo que tratamos de resaltar acá. Yo no puedo definir, mira, mi empresa tiene que levantarse en una hora. Todos los procesos críticos, no, a lo mejor hay procesos críticos que son por su naturaleza, pero que pueden esperar un poco. Yo tengo que hacer una estrategia diferente para eso. Luego también vemos cuáles son los impactos y las consecuencias de la interrupción, y aquí solamente pongo algunos, financieros, humanos, estratégicos, pero lo cierto es que yo tengo que contemplar la mayoría, o sea, en mi diseño dice, bueno, ¿cuál es el impacto financiero que tengo ante una disrupción? ¿Cuál es el impacto estratégico? ¿Cuál es el impacto reputacional? Toda esa parte lo tengo que, incluso social o ambiental, porque si yo pudiera tener un problema, puedo generar un problema ambiental si mis operaciones no se están afectando, o si el evento que me ocurrió a mí por una negligencia operativa afectó el ambiente. También esos son riesgos que yo tengo que tomar en cuenta. Por lo tanto, depende de muchos tipos de empresas, del tipo del core o la razón social o vamos a decir, los procesos críticos de cada organización. Entonces, en la parte también debemos identificar los recursos mínimos, o sea, los recursos críticos, pues ahí vamos las personas mínimas que necesitamos, y esas personas mínimas tienen que estar capacitadas y tienen que estar conscientes, o sea, preparadas, y cada una debe tener por lo menos una persona de respaldo que si a esa persona le ocurre algo, yo puedo contar con alguien que me pueda ayudar a seguir tecnología para soportar los procesos, es decir, como mi tecnología, ya, más allá de lo que es el plan de continuidad o el DRP, yo necesito, por ejemplo, estaciones de trabajo, necesito probablemente impresoras, necesito esa parte de tecnología, tengo que también tenerla en cuenta. Tengo que tener también cuáles son los proveedores que necesito tener a la mano, como una mano derecha para
para continuar. Y lo que es material, es decir, si dentro de mi estrategia, pues, críticas, está la de, por ejemplo, formularios, cheques, material impreso, cosas que necesito para poder operar en mi proceso, pues voy a tener que hacer una logística para que estén al momento, de tal manera que no dice, bueno, todo el proceso está muy bien, pero no se puede efectuar porque falta el material que hace que el proceso sea ejecutado eficientemente. Está, por ejemplo, aquí, sí, entonces vemos que hacia el tema es mostrar que la gestión, luego que ocurre un incidente, pues lo primero que ocurre, pues, son la parte de respuesta de emergencia. También va a depender un poco del tipo de evento, por supuesto. No siempre entra la gestión de emergencia, pero hay que considerarla. La parte de crisis también. Mientras más corta sea esa parte, pues más rápido va a ser la recuperación del negocio. ¿Por qué? Porque la recuperación del negocio y la recuperación de lo que es el plan de recuperación de tecnología va a estar de alguna manera influenciado por estas primeras partes de tiempo en donde no, por razones de que no están las condiciones dadas o por razones de que no he podido ver la capacidad del daño que tuvo el evento, tengo que hacer evaluación, tengo que ver cómo si me sucedió a mí, eso es lo que decía, si me sucedió a mí solo, voy a gestionar esa parte de crisis, cómo voy a manejar la parte comunicacional, cómo voy a esperar que las cosas las condiciones estén dadas para yo entonces comenzar mi proceso de recuperación. Y a partir de allí es que voy a empezar a contar la parte del tiempo objetivo de recuperación. Es decir, a partir del momento que necesite, que las condiciones estén dadas para poder comenzar a levantar. Aquí más o menos se ve un poco diferente, pero usted tiene controles preventivos que lo hacen antes de que un incidente ocurra. Un incidente se puede convertir en la activación de un plan si usted no tiene medidas preventivas hechas al momento. Es decir, si usted no tiene una capacidad para disminuir los puntos únicos de falla, al momento de, eso es una medida preventiva. Yo tengo redundancias, por ejemplo. Pero entonces, si yo no tengo eso y me ocurre un evento, pues probablemente voy a tener que irme al plan de continuidad porque tengo que recuperar. Entonces, esta parte empieza con la respuesta y después la restauración. Lo que quiere mostrar aquí un poco la gráfica es que usted define el nivel mínimo aceptable de las operaciones. Es decir, usted va en un punto normal, unas operaciones normales, el incidente lo hace que caiga, ya sea a un nivel aceptable porque usted está preparado, dadas las prevenciones que tuvo, por lo tanto usted fue resiliente. Si usted no estaba preparado, entonces usted va a caer mucho más abajo de ese punto aceptable y va a tener que hacer mucho más esfuerzo para volver a una restauración. Probablemente ese tiempo sea el indicador para decir que usted sobreviva o no, para que usted tenga más o menos probabilidad de subsistir o el costo de esa no preparación le va a salir mayor. Bueno, en cuanto a lo que entonces, como una cosa lo hacemos, por ejemplo, en el caso de que nosotros estamos haciendo un análisis, ya sea de riesgo de impacto, nosotros utilizamos herramientas y esas herramientas nos ayudan a coger, tabular y establecer todos esos criterios que hablamos anteriormente, de cuáles son los tiempos mínimos, cuáles son los procesos críticos. Estas herramientas son útiles para eso y las usa el consultor. Pero existe otro tipo de herramientas que son las herramientas de gestión, que son útiles para usted, para facilitar esa parte que les decía de la gestión del plan, que es como estar preparado en tiempos de paz. O sea, ese tipo de herramientas son útiles, pero también hay que considerar que
algunas son costosas o las empresas pues no tienen la suficiente tamaño como para justificar, y a lo mejor conviene hacer una gestión de la continuidad con herramientas, vamos a decir, propias de cada quien. Pero en el caso de herramientas, pues vimos que, por ejemplo, Global Suite tiene una gestión de la continuidad bastante completa y que lo ayudaría a enlazar bueno, estoy hablando de Global Suite que conozco, pero en el caso de las otras también, lo ayudarían a establecer un contacto entre lo que es la auditoría, lo que es la continuidad de negocio, lo que es riesgo, y hacer una gestión que son útiles. Es bueno tenerlas, pero cada empresa tiene que analizarla y considerar si la necesita o no. He visto incluso en empresas que la tienen y no la usan. Entonces, son paradojas que hay dentro de nuestras empresas. Ahora, ¿cómo es el gobierno de la gestión de continuidad? O sea, importante es que exista, sea cual sea el tamaño, sea cual sea la estrategia, y que exista unas responsabilidades creadas y que esto tenga, vamos a decir, la traducción es responsable, pero no, la palabra en inglés es accountable, es decir, es la persona que le duele o que realmente es el dueño vamos a decir, de todo este plan. Si no existe esa persona, probablemente todo lo que hagamos, y por eso es que muchos planes mueren antes de nacer, porque a medida que se van haciendo, llegamos hasta un diseño y de ahí en adelante pues nunca se implementa, porque no hay alguien que tome la batuta y diga, no, esto hay que hacerlo, y es lo que le decimos el responsable. Vamos a decir que esta segunda parte sería la parte táctica, vamos a decir esta sería la parte estratégica, esta sería la parte, o sea, la parte del medio sería la parte táctica y lo de abajo sería la parte operativa. Pero esta parte táctica es realmente la que entiende entre uno y el otro hacia dónde puede ir nuestro plan, o sea, cómo se va a gestionar nuestro plan. En el caso de los tomadores de decisiones, pues son los que van a darle la fuerza, y estos son los que dentro de esa palabra accountable está hacer, porque el hacerlo está abajo y el hacer que se haga está arriba. Por lo tanto, deben existir. Esta gente que está abajo en colores son en sí toda esos batallones o comandos que se generan en una guerra, que son los que realmente van a la pelea. La otra parte tiene que ver más con la estrategia y la planificación. Bueno, en la parte de documentación, pues no hay más que, como les dije, pues el plan está compuesto por una serie de documentos que tienen las políticas como como un gran pilar sobre ellos, y lo demás tiene que ver con una serie de planes que se unen en sí para hacer el plan de continuidad en sí. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la parte de los planes de continuidad, pues tenemos los planes de respuesta, los planes de prueba, los planes de concientización, los planes de formación y sensibilización, y incluso cómo voy a hacer seguimiento y control del ciclo de vida del plan como tal. Toda esta documentación, pues como les dije, es viva, tiene que estar siempre actualizada. Ahora, ¿cuál es la perspectiva actual en sí, entonces, de la empresa? Empresas que han hecho transición en su plan de continuidad, porque vieron la oportunidad ahora y dijeron, mira, estamos mal enfocados, vamos a hacer una transición a un plan. Otras que dicen que no van a cambiar, porque dicen, no, yo creo que todo está bien, todo esto funcionó, y yo no voy a hacer ningún cambio. Claro, no. Otros piensan que no han podido funcionar en estas circunstancias, pero hacen esfuerzos para que su modelo se pueda mostrar. Aquí vamos a ver cómo se adaptan, por ejemplo, empresas que no han podido
Realmente, esto nos dice cómo empresas que no están funcionando ahora porque no les ha permitido, pues dicen, bueno, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, yo tengo que ver cómo hago para que cuando esto se active yo estoy preparado y pueda minimizar el impacto de estas situaciones, de que se me contagie la gente o incluso poder estar habilitado para funcionar. Probablemente en esta gestión mundial van a decir, bueno, solamente aeropuertos que cumplan estas condiciones van a poder funcionar. Y entonces nosotros tendríamos, estas empresas que tienen que ver con aeropuertos o aerolíneas también deberían estar preparadas para eso. Entonces, es la diferencia que puede existir ahora de empresas que pueden decir, mira, yo no estoy haciendo nada, pero estoy trabajando para que cuando esto se normalice, pues yo estoy acto y si vuelve a ocurrir, bueno, no me van a agarrar desprevenidos. Pero en el caso pues, de las empresas pues, pudieran ser muy, esta es la capacidad de resiliencia que se busca y poder garantizar que nuestras operaciones continúen. Luego, pues ya para finalizar, pues tenemos estas, vamos a decir, consideraciones que desde el punto de vista de la operación del plan, de cómo se gestiona, pues yo debería estar pendiente de actualizarlos, de ver si ocurrieron cosas que no estaban planificadas, de cómo está la matriz de riesgo de continuidad actualizada o no. Tengo que actualizarla, seguro que sí la tengo que actualizar. El que hoy diga, mira, mi matriz de riesgo estaba completa, pues bueno, puede ser que ocurra, pero de todas maneras darle una revisada porque probablemente es casi seguro que te falten cosas. Ver la documentación de impacto. Realmente estamos en los tiempos, consideramos todos los procesos, tenemos todos los recursos adecuados. Probablemente surjan medidas de corrección. Es decir, los planes de continuidad, todos esos documentos normalmente tienen como tiempo de revisión una vez al año, pero también una cláusula dice cada vez que ocurra un evento o cada vez que ocurra un cambio o cada vez que ocurra una situación debe ser revisada. Entonces, también deben identificarse las oportunidades de mejoras, deben hacerse los ajustes, probablemente necesite hacer más pruebas o sea, aunque esto puede tomarse como una prueba, yo de repente hago los ajustes y debería hacer otra vez pruebas porque yo no sé cuándo voy a necesitar esto. Y en cuanto al punto de vista de auditoría, tiene un problema, digo, ¿no? Es decir, una situación ahora, y es que probablemente es lo más parecido a una auditoría forense lo que se vaya a hacer de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque todo es post-mortem, todo ya ocurrió, todas las cosas que sabemos que las empresas abrieron sus controles para poder seguir operando. Entonces ya yo lo sé, porque lo que tengo que ver es cómo se cerraron esos controles. Si los que se abrieron tuvieron las autorizaciones adecuadas, si las situaciones están cerradas ahora, de nuevo, o sea, cómo los controles que se flexibilizaron no pueden quedarse así para siempre, son momentáneos, es decir, yo tengo que buscar la manera de cómo en el momento, o sea, por un tiempo abrirlos, pero trabajar en cómo después mantenerlos, mantener la operación y ese control volverlo a su punto de origen. Entonces, toda esa parte yo tengo que verla, pero ya sucedió, que ya son cosas que tengo que evaluar porque ya las conozco. Entonces, sería un de más decir yo ahora, mira, un punto es que el plan de continuidad pues no funcionó. Pues ya probablemente lo sabemos. Ahora lo que tenemos que saber es que el plan de continuidad no funcionó por X o Y razón. Entonces yo debería como auditor decir, bueno, yo quiero los planes de acción, pero yo quiero saber hasta qué punto estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Entonces la perspectiva de la auditoría pues en este momento para esta situación pues ha cambiado y necesita un ajuste de la manera de pensar del auditor en cuanto a ser más consultor, como lo dije en la pasada ocasión. Tiene que ser más la visión de cómo ayudo a que esto no vuelva a suceder, cómo ayudo a que esto se pueda normalizar lo más pronto posible. Entonces, bueno, hay muchas más cosas, realmente el tema es bastante amplio y a mí me fascina, pero les puedo decir que pues nada más tengo una hora y por lo tanto pues hasta aquí llega mi presentación de hoy. Espero que esta sí haya sido de bastante ayuda y bueno, la próxima sesión pues tendrá que ver más como la operación del plan ya implementado
pues cómo lo podemos mantener operando eficientemente y cómo deberíamos auditarlo también para que este plan continúe siempre siendo eficiente. Muchas gracias por su atención a esta hora un poco más que se tardó y quedaré atento entonces a las preguntas que efectúen. Vamos a ver qué preguntas se han generado. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice qué significan las siglas VIA. Bueno, las siglas VIA es Business Impact Analysis, o sea, análisis de impacto del negocio. Y tiene que ver con lo que llamé análisis de impacto. Es decir, el impacto de un negocio que se ve disminuido por una interrupción, ¿en qué tiempo lo tengo que recuperar? La segunda pregunta dice que la empresa debería estar certificada ISO 22301 para poder dar más peso a la continuidad de negocio. No necesariamente. La certificación ayuda sobre todo a establecer usted hacia afuera de que su empresa estamos hablando de la certificación de la empresa, de usted hacia afuera, hacia sus pares, hacia sus clientes, hacia sus proveedores, hacia sus reguladores, hacia todo el que tiene que ver con su negocio, sepa que usted está preparada para un evento. Pero usted puede tener implementado su plan de continuidad basado en la ISO 22301, sí, pero no necesariamente tiene que estar certificado. La certificación, pues, es algo, como les decía, una ventaja que le da para poder demostrar ante un tercero, pues, que usted está preparado. Y incluso, como les decía, pues, a veces, aquí no ocurre, pero pudiera ocurrir en países que los reguladores le exijan a las empresas, sí, o a cierto tipo de empresas una regulación. Para también aumentar la calificación de riesgo, pues una certificación, pues la calificación de riesgo de su entidad, pues pudiera ser evaluada mejor si usted tiene una certificación, ya sea en continuidad o en seguridad, o o sea, es un aval bastante importante. ¿Qué tipo de controles debe implementar en una empresa de recaudación? Bueno, yo entendería una empresa de recaudación como una empresa de cobranza o que recoge, hacer cobros de dinero. Bueno, en este caso de control de continuidad, depende mucho del evento y por eso les decía que cada empresa tiene sus procesos bien establecidos para poder decir a este proceso yo le voy a dar una continuidad. Probablemente en la parte de recaudación usted tendrá que ver cómo facilita, y de verdad o sea, mi hipótesis es que la empresa de recaudación es una empresa de cobranza, porque no entiendo bien qué es la empresa de recaudación, pero si es así, yo debería tener vamos a decir, un proceso que primero pueda yo, en este caso, por ejemplo, de que mi gestión se haga de teléfono, pero también que facilite al cliente como decir, la interacción conmigo y con mi empresa en este caso, y pueda cumplir sus compromisos y pueda yo hacer un seguimiento. En el caso de probablemente este tipo de empresas, si son de cobranza, pues necesitan mesas de ayuda para poder continuar, y la mesa de ayuda probablemente no es el momento para tenerla activa, entonces yo tengo que establecer controles para hacer que mi negocio funcione. Eso es un punto, que la continuidad siga. Pero cuando hablamos de control es cómo hacemos para que esto se haga de la mejor manera y sin poner vulnerabilidad en mi proceso. Entonces, va a tener que hacer un análisis de su proceso y ver dónde están sus puntos de control y sus puntos de continuidad. Es necesario evaluar
y modificar las estrategias de negocio a raíz de la pandemia, ya que es un riesgo que no se tenía contemplado, al igual que los ataques cibernéticos. Mira, el análisis, cuando hicimos estrategia de negocio, me imagino se refieren al plan estratégico. El plan estratégico también es un documento bastante vivo. Es decir, aunque el plan estratégico en algunas empresas se hace para un tiempo de 3 o 5 años, no es realmente cierto que eso va a quedar inamovible en ese tiempo. Por lo tanto, esta y es parte del gobierno que hace seguimiento a estas estrategias, ver si esas estrategias están bien encaminadas y si esas estrategias están soportando la visión, la misión, los objetivos del negocio. Entonces, si este negocio se vio afectado por la pandemia de una u otra manera, es decir, no tengo operaciones o tengo operaciones a medias o estoy operando completamente, en cualquiera de los 3 escenarios yo debo evaluar cómo hago en mis estrategias para que esto sea eficiente o cómo hago en mi estrategia para que no, para estar preparado para para un evento similar o incluso cómo voy a hacer para cuando todo esto vuelva a la normalidad, yo pueda recuperar mi nicho de mercado que tenía. ¿Por qué? Porque probablemente yo sienta que lo perdí, porque probablemente al momento de que se active, los clientes ya no están considerando comprar mi producto porque dicen, no, si yo no tengo dinero para eso, o yo creo que no es necesario, voy a poner prioridad. Entonces yo tengo que ver cómo genero esa demanda de nuevo que tenía antes de que el evento ocurriera. Entonces, todo ese tipo cuando mostré una lámina que decía qué pasaría si, ahí debería yo contemplar todos esos puntos. ¿Qué pasaría si mis clientes no me compran ahora? ¿Qué pasaría si los procesos que tengo no se adaptan bien a la nueva realidad que se vive? Entonces va a tener que hacer un análisis para poder decir, mira, mi estrategia de negocio ya no es la misma, voy a tener que modificarlo, voy a tener que establecer nuevos planes. ¿Qué aporte considera que, esta es la pregunta, la siguiente pregunta, dice, la 5, dice, ¿qué aporte considera que puede hacer el área de riesgo operacional ante el escenario de contingencia, ante el impacto que tiene en los procesos críticos de la entidad? Bueno, en este momento, pues, el tema con los procesos como están, prácticamente estamos haciendo como una etapa de observación y de inspección de cómo están haciendo las cosas a nivel operativo. Es muy probable que yo de toda esa observación vea que hay cosas que se están haciendo, que se pueden hacer de una mejor manera, que son más económicas si las hacemos de una manera, o que realmente nos están saliendo muy costosas porque por X o Y razón. Entonces, todas esas evaluaciones, cuando hablamos de riesgo, son las que nosotros ponemos en un plano, donde decimos, mira, tenemos ciertas consideraciones en los procesos que pudiéramos ir mejorando a medida que vamos observando e inspeccionando estos procesos. Lo podemos hacer en el momento, pero también es muy probable que no tengamos chance ahora. ¿Por qué? Porque la prioridad está en estar operando y probablemente dice, no, pero vamos a vivir con este escenario y luego lo hacemos las correcciones adecuadas. Lo importante aquí es que el área de rigor operacional puede ser una gran diligencia en detectar todo este tipo de controles, de cosas que surgen y ser muy proactiva, pero hay que estar también consciente de que la cúpula directiva de la organización es la que realmente va a decir esto lo hacemos o no lo hacemos. Por lo tanto, yo tengo que ser muy convincente, muy bien documentado para decir que lo que realmente estoy proponiendo va a ser comprado y realmente me lo van a aprobar. Entonces, no hay más preguntas por ahora porque el tiempo se agotó. El próximo viernes estaré con ustedes de nuevo. Una vez más les agradezco haber estado conmigo hoy en esta mañana y espero que tengan un buen día y cuídense mucho, no estén pensando en que las cosas están normales. Muchas gracias a todos.